Muy bien, ya empezamos entonces nuestra clase referida al tema 6. Específicamente tiene que ver con todo el estudio y el análisis para funciones de dos variables de máximos y mínimos. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso del análisis 1 respecto de este tema de máximos y mínimos de una función y igual a f de x. Ustedes deben recordar que los máximos o mínimos estaban íntimamente relacionados con el tema de la derivada, que en definitiva, la derivada de la función, que en definitiva, que es lo que nos está dando, cómo va variando la función a medida que la variable independiente se modifica. Esa variación puede, para algunas funciones, darnos la posibilidad de estudiar su máximo o su mínimo. Eso se daba justamente cuando esta derivada que yo les hablaba, que en definitiva, desde el punto de vista de la interpretación geométrica, es la tangente, era igual a 0, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? Adelante, Houston, ¿cambió? Sí, profe. Bien, ahora yo voy a ver de poner en pantalla una gráfica para que ustedes puedan hacer un rápido repaso de esto. A ver, díganme si ven la gráfica, por favor. ¿La están viendo? Sí, profe. Bien. Acá, como ven, ustedes tienen una función que tiene toda la forma de un seno. Y en donde está definido un dominio desde menos 8 hasta 5 y la imagen correspondiente desde menos 5 hasta 6. Acá tenemos, inclusive está en la gráfica, el concepto de los mínimos relativos y los mínimos absolutos. De igual manera, los máximos relativos y los máximos absolutos. Fíjense que básicamente tiene que ver esto. A ver, algún rezagado que quiere entrar. Admitido Agustín Mancilla. Y volvamos a nuestra gráfica. Les decía que teníamos compartiendo la gráfica y mostramos acá el caso, por ejemplo, para el x igual a 3, donde está el puntero del mouse, le corresponde una imagen o la variable dependiente igual a menos 4. Estamos en presencia acá de un mínimo. De la misma forma, para el caso de un máximo, cuando x es 1 y es igual a 4, tenemos ahí también ahora un máximo. En estos casos, máximos que se llaman relativos, ¿sí? Después vamos a ver cuál es la diferencia entre un mínimo relativo y un mínimo absoluto. Bueno, lo veamos ahora, ya que tenemos la gráfica y vamos a aprovechar. Fíjense, de todos los puntos mínimos que yo tengo acá, se corresponde al x igual a 3, igual a menos 4, tenemos un mínimo. Y después tenemos en x igual a menos 4, corresponde un y igual a menos 5, otro mínimo. De esos, el menor de todos, dentro del dominio de la función, es el que corresponde al menos 4 menos 5. Por eso acá estamos hablando de un mínimo absoluto, es el menos 4 menos 5. Dicho en criollo, el mínimo absoluto va a ser de todos los mínimos que yo tenga en mi dominio, de todos los mínimos que yo tenga, que en este caso son 2, el menor de todos, ese es el mínimo absoluto. El mismo concepto se aplica cuando hablamos de máximos, máximos relativos y máximos absolutos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cambió? Houston.
siguen llegando los rezagados, a pesar de que habíamos exigido puntualidad, pero bueno, ya están y... Bien, acá tuvo un problema técnico Sajama, pero ya lo resolvió. Sigamos entonces. ¿Cómo estamos entonces? Pregunto con este pequeño repaso de lo que es un máximo y un mínimo relativo. Cambio Houston, sigamos. Sigamos, profe. Siga, profe. No los escucho. Siga, profe. Bien, Siga, profe. vamos a seguir entonces y vamos a dejar de compartir esto para avanzar con nuestra guía. Ahora lo que yo les voy a mostrar es, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer la introducción de extrapolar, llamémosle así, todo lo que conocemos del análisis 1 en lo que respecta a máximos y mínimos a funciones de dos variables, es decir, a una función de f de x que acabamos de ver en la gráfica a una función f de xy. No nos olvidemos que al hacer esto estamos pasando de un plano y x a un espacio z, x, y. ¿Ah? Muy bien. Voy a poner ahora en pantalla la guía para que podamos ya empezar con nuestro tema. A ver si lo ven. ¿La tienen en pantalla? Bien. Sí, profe. Bueno, Yes. vamos a ver qué conceptos nuevos aparecen acá, siempre, por supuesto, haciendo referencia a lo que ya sabemos del análisis 1. Ay, acá siguen entrando, pero esto... Entonces, hablaba de que siempre haciendo referencia a lo del análisis 1. Y lo primero que leemos acá, que como les dije hace un momento, vamos a estudiar funciones de dos variables, o sea, las funciones f de x, y, dos variables independientes. Y vamos a hablar, el primer concepto que aparece acá, puntos críticos. Y dice, se denomina habitualmente punto crítico un punto del dominio que genera que el plano tangente a la función sea horizontal. Fíjense cómo podemos analizar esta expresión. Cuando hablamos de punto crítico, hacemos referencia al par de valores, o sea, a las variables independientes x, y, de tal forma que mi f sea máximo o mínimo. De la misma forma en que yo encontraba en análisis matemático 1 el valor x, de tal forma que mi función, el valor en la gráfica creo que era el 3 menos 4, una cosa así, el punto x como variable independiente que haga que mi y sea máxima o mínima. En este caso, como estamos hablando de dos variables independientes, aparecerá, y lo voy a remarcar acá en azul, un x0 y 0, porque las dos variables independientes son de la función f de x, y. Consecuentemente, estas x, y van a estar siempre en el plano x, y. Dicho de otra manera, en esta pieza que me rodea acá, estarán en el piso. Si yo asumo que una de las aristas del piso es x, la otra arista es el eje y. Consecuentemente, este par de valores va a ser los dos numeritos que estando en el dominio x y en el plano del piso, hagan que mi función, la f, calculada en ese punto x0 y 0, o sea, la altura que llegue hasta la función, sea máxima o mínima. Y después habla de que el plano tangente a la función sea horizontal. Fíjense que cuando hablamos de y igual a f de x, en un máximo o un mínimo tenemos la tangente, o sea, una curva que es horizontal a la variable independiente x. En ese caso estamos hablando de tangente igual a 0. En este caso, como estamos en el espacio,
y un montón de curvas va a generar un plano, decimos entonces que el plano tangente a ese punto de máxima o de mínima es horizontal al piso XY, al plano determinado por XY. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. En el próximo, después ya, Sí. esto que está ahora conversado, lo vamos a mostrar con una gráfica y así queda redondito el concepto. De todas maneras, permítanme seguir ahora con esto, que tiene que ver con esto de, si bien yo lo mostré hace rato y coloquialmente hablando, el tema de los mínimos relativos y los mínimos absolutos, también ese concepto es válido para el caso de funciones de dos variables. No recuerden que las funciones de dos variables, una interpretación geométrica puede ser una superficie, ¿verdad? De esa superficie habíamos visto la taza, el cono, el tema del cilindro, son superficies que son, digamos, pueden determinar una función de dos variables. Ahora bien, hablamos también en este caso de mínimos, tanto absolutos como relativos. Por ahí hablan, fíjense en el párrafo que sigue, si nosotros tomamos valores de un entorno del punto x0 y 0, o bien podemos hablar de un mínimo o un máximo que se corresponda con todo el dominio de la función. Una cosa es un entorno de un determinado punto y otra cosa es el dominio. Ya ténganlo en cuenta porque lo vamos a ver en la parte gráfica. Bien, vamos acá a definición de máximo o mínimo de funciones de dos variables, y acá está toda la parte, digamos, matemática, pero antes le voy a mostrar, a modo de motivar también este estudio de máximos y mínimos, cómo en la vida real nosotros podemos encontrarnos problemas que podemos manejarnos a través de este concepto de máximos y mínimos de funciones de dos variables. Ahora voy a salir de esta pantalla y les voy a mostrar, ustedes ya lo deben haber visto seguramente, en la parte práctica, la guía de ejercicios, y ahora lo vamos a mostrar. Acá tenemos, ¿lo ven? En la parte de contextualización, ¿lo ven? Sí, profe. Bien. Fíjense. Dice, una empresa dispone de dos fábricas A y B, en cada una de las cuales elabora el mismo producto. El costo total de producción de cada fábrica depende de la respectiva cantidad de productos fabricados. Siendo la fábrica A, ahí tiene la formulita, y para la fábrica B, esta formulita, donde X e Y representan las cantidades producidas en cada fábrica. Determinar cómo debe distribuirse la producción entre las dos fábricas para cumplir un pedido de 110 productos, a fin de minimizar el costo de producción. Fíjense que aparece acá ya el concepto de minimizar una función costo. Y fíjense que esta función costo lo habíamos tomado como ejemplo de un campo escalar, funciones de dos o más variables, ¿recuerdan? Sí. Muy bien. Calcular el costo unitario de producción para esta distribución y compararlo con otras 10 posibles distribuciones cualesquiera, incluida la fabricación. Bueno, básicamente lo vamos a presentar de otra manera este problema. Supónganse, si hay algo que no lo entienden, por favor me paran. Entender una aplicación algunas veces nos motiva, nos interesa, genera algún tipo de inquietud respecto del tema teórico en sí. Por eso a mí me interesa mucho que ustedes puedan entender este problema. Supongamos que Carlo Condori tiene una fábrica, como dice, elabora el mismo producto. Hay dos fábricas, entonces la fábrica A de Condori está en Palpalá y la fábrica B está en San Salvador de Jujuy.
La fábrica A, la de Palpalá, y la estoy ahora remarcando en azul, tiene esta función costo. Y la fábrica B tiene esta otra función costo. Cada una de estas funciones dependen de X y de Y. Cada una de, tanto X como Y, representan la cantidad de producto que elabora. Lo hagamos más sencillo. Condori tiene una fábrica de zapatillas en Palpalá y otra fábrica de zapatillas, de las mismas zapatillas, por eso dice el mismo producto, de la misma zapatilla la tiene en San Salvador de Jujuy. Las ecuaciones de costos, insisto con esto, la estoy remarcando ahí, son distintas para la fábrica en Palpalá y para la fábrica en San Salvador. Condori recibe un pedido para fabricar 110 zapatillas. 110 zapatillas. Condori puede hacer una cosa, dice, bueno, yo fabrico las 110 pares en mi fábrica de San Salvador solamente. O puede ser la otra. Me inclino por Palpalá y digo, las 110 la voy a fabricar directamente en la fábrica de Palpalá, todas. Ahora, si tiene funciones costos, Condori tratará, para que tenga una mejor utilidad, una mejor ganancia, utilizar esas funciones de costo de tal manera que sean mínimas. O sea, fabricar, ¿cuál es la idea? Digamos, ¿cuál es el propósito de fabricar los 110 pares, pero a un costo mínimo para mí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Cambió? Sí, profe. Bien. ¿Eso qué va a significar? Hacer un análisis de cuánto debo fabricar en Palpalá y cuánto debo fabricar en San Salvador, de tal forma que estas dos producciones sean 110, porque ese es el pedido, pero que además de eso me cumplan que el costo sea mínimo. ¿Me siguen con el problema? Sí. Perfecto. Y fíjense, tanto A como el costo de B, yo tengo la variable X, que es la cantidad de lo que produzco en Palpalá, y tengo la variable Y, que es la cantidad de lo que produzco en San Salvador. Entonces, haciendo un análisis de todo esto, lo vamos a ver en el desarrollo de la práctica, cómo se hace, haciendo un análisis, yo puedo determinar cuánto tengo que producir, o sea, X en mi fábrica de Palpalá, y cuánto Y en mi fábrica de San Salvador, de tal forma que sumado, pero que representen el menor costo, porque bueno, para eso soy empresario, para ganar plata, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Cambio? Sí, profe. Muy bien. Fíjense que hay otros ejercicios también que están ahí en la contextualización, como para que después ustedes lo analicen y los resuelvan. Esto fue a modo de presentación de lo que puede significar una de las tantas aplicaciones de lo que es el tema de máximos y mínimos. Ahora, veamos un poco el chat. Darío ok, perfecto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es presentar con gráficas esto que vimos como gráfica también, pero en función de una sola variable. Veamos si lo mostramos ahora. Y después vamos a la parte, digamos, tratemos de interpretar geométricamente este concepto y después vamos a la parte de la letra, digamos, la letra fría de la matemática. Vamos a ver, lo tengo por acá. Muy bien, ustedes me pueden ver la gráfica. Sí, profe. El título dice máximos y mínimos de una función real de dos variables reales. ¿Ok? Sí. Muy bien. Fíjense que ahora nuestro X y ya desapareció. Ahora estamos hablando de un X y Z, función de dos variables. Entonces, fíjense que acá tengo una superficie. Será, pónganse, qué sé yo, la caparazón de una tortuga
¿qué más puede ser? Una taza, un bol invertido, en fin. Entonces, acá estamos en presencia en el punto M de un máximo, que en este caso es absoluto, fíjense. Cuando hablamos, y acá lo dice por ahí, de una región del plano en donde está definida, fíjese, insisto con esto, ahora tenemos que hacer el clic mental para pensar a X y como variables independientes. Frente a lo que era el año pasado, ustedes tienen una sola variable X independiente. Ahora estamos hablando de dos, por eso que todo lo que es dominio de la función va a estar siempre en el plano XY, porque son dos, XY. ¿Sí? Entonces, este dominio con D será esta figura que están viendo ustedes acá, la grande, y después estamos hablando de, para el punto M, un entorno, que es el más chiquito que lo estoy marcando acá como P, ese sería el entorno del punto en donde para X y para Y yo tengo mi función, mi Z, o la altura, si quieren llamarle ustedes, me representa un máximo. ¿Lo ven hasta ahí? ¿Cambió? Sí, profe. Bien, y fíjense que acá aparece ya, ¿cuándo se da un máximo? Cuando mi función, calculada en el punto X0 y 0, ¿cuál es el punto X0 y 0? Es el punto que representa P acá abajo. No sé si siguen ahí, esto será, ahí estará un Y, y por acá estará un X. Estos X, que correspondan a ese puntito P en el plano XY, será el X sub 0 y el Y sub 0. La función, ahora vamos un poquito más arriba, f de X0 y 0 va a ser la altura esta, ¿verdad? Esta que está acá, en Z, desde el plano hasta M. Eso va a ser f de X0 y 0. Fíjense que acá estamos hablando entonces de aplicar la función, mi campo escalar, al punto X0 y 0. Que dicho otro sea de paso, este X0 y 0, estábamos hablando hace rato, que son, se llaman puntos críticos. Puntos críticos entonces van a ser aquellos puntos, aquellos valores del dominio, en el que están en el plano XY, de tal forma que aplicada la función f, su valor sea máximo o mínimo. En este caso de la figura que ustedes están viendo, es un máximo. Ahora, fíjense, esta función, llamémosle esta altura que está acá en amarillo, tiene que ser mayor o igual que cualquier otro valor de XY. Ahora, ustedes si calculan cualquier otro valor, fíjense, este amarillo, lo van a calcular en cualquier otro valor de XY que pertenezca al dominio. La altura esa que ustedes la están viendo ahora con azul o con celeste, ¿cómo va a ser con respecto a la de amarillo siempre para esta figura? ¿Mayor o menor? Mayor. Esa distancia en azul respecto de la que la ven en amarillo ustedes, ¿cómo va a ser siempre? O sea, yo estoy en el plano así y me elevo hasta encontrar, en cualquier otro punto de la superficie, hasta encontrar esa superficie. Esa altura, esa elevación, ¿cómo será respecto a la que corresponde al máximo? ¿Mayor o menor? Siempre. Menor. Adelante, Houston. Menor, profe. Menor, siempre. Hagan de cuenta que ustedes en este momento están en un lugar en el espacio y colocan un bol que esté invertido. Una cosa es la altura desde el piso hasta el punto de máxima, en este caso sería M. ¿Sí? Eso sería f de x0 y 0. ¿Por qué? Porque x0 y 0 es el punto crítico que hace que mi función sea máxima, mi función f sea máxima. Siempre va a ser, esa distancia va a ser menor que si yo quiero levantar una línea desde mi dominio, en el plano XY, hasta encontrar, de lo que estoy haciendo ahora, en celeste, ¿lo ven? Hasta encontrar la
la superficie, hasta el bol en este caso. ¿Me siguen? ¿Cambio? Sí, profe. Bien, de ahí sale entonces esta expresión, fíjese, que es f de x0 y 0 mayor que f de xy. Y en este caso estamos hablando de máximo absoluto, porque decía yo siempre, o sea, usé la palabra siempre. Para cualquier valor de xy, siempre f de x0 y 0 va a ser mayor. ¿Me explico? Sí. Bien. Ahora, cuando hablamos de máximo relativo, cuando ese estudio lo estamos ahora haciendo un poco más reducido. Los xy, fíjense ahora lo estoy ahí, los xy van a permanecer a un entorno de x0. El entorno ese está dado por P, ¿lo ven? No ya por D, que está acá, que es el dominio general de la función, sino por P. Cuando yo hago el análisis sobre un entorno de ese punto P, que es el x0 y 0, el punto crítico, estoy hablando de máximo relativo. ¿Me siguen? Sí. Bien, vamos ahora a ver lo que es un mínimo. Lo que hacemos con nuestro bol ahora es invertirlo, ponerlo, digamos, al revés de lo que estaba. Y obtendremos ahora con esta M, fíjense ahí, otra vez la altura en amarillo, tendremos un mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense otra vez ahora, hace rato que teníamos, volvamos a poner arriba, f de x0 mayor que f de xy. Por supuesto, esta f de x0 era esta altura en amarillo que era mayor que cualquier otro en xy. En cambio, cuando yo tengo un mínimo, esta f de x0 y 0 ahora es menor o igual que cualquier f de xy. Fíjense que esta altura en amarillo, que me representa el f de x0 y 0, o sea, mi función aplicada al punto crítico x0 y 0, va a ser menor que cualquiera. Por ejemplo, si yo dibujo esta que está acá, en celeste, ¿la están viendo? ¿Cambio? Sí. Sí, bueno, esa altura siempre va a ser mayor que mi f de x0 y 0. Y lo tenemos acá. Ahí. ¿Me explico entonces cómo se maneja el tema de máximos y mínimos relativos? Cambio, Houston. Veamos el chat si hay alguna pregunta. Menor, f de xy. Profe, me pregunta Escena, ¿por qué f de x0 es menor o igual que f de xy? Sajama, entiendo, no sería solo menor. No, es una buena pregunta que contesta el planteo de Escena y de otros, que es solamente menor. Se puede dar también dependiendo de la superficie. En este caso estamos hablando de una superficie, lo ponemos en pantalla de vuelta, una superficie que representa solamente un máximo, es un solo punto que determina el máximo. En la cúspide de ese bol, ahí está un solo máximo. ¿Me siguen? ¿Se entiende bien? Alejo, ¿se entiende perfecto? Muy bien. Ahora vamos de vuelta a nuestro apunte para que ustedes después repasen. Vamos a compartir. Y lo tenemos acá. ¿La están viendo, chicos? Dice definición de máximo y mínimo de funciones de dos variables. Sí, profe. Bien, supongamos, dice, sea una función f de xy, con xy pertenece, incluido en S, esta S hace referencia al plano xy. Por eso dice perteneciente a R2. ¿Sí? Esta simbología la tenemos que manejar también, ¿no? Fíjense, cómo se interpreta. Yo tengo una función, un campo escalar, que depende de dos variables independientes, x, y. Con el par xy contenido en S. S es un espacio que pertenece a R2.
R2 es el plano, el piso, ¿sí? Donde S se interpreta como la región donde se estudia la función. Definimos como máximo relativo, y lo tenemos acá, lo que acabamos de ver en la gráfica. F de xy menor que f de x0 y 0. Cualquier f de xy, esa alturita, cuando esa altura de encuentro entre una altura que va desde el plano hasta mi función sea menor, lo tenemos acá, sea menor, acá está, menor que f de x0 y 0, estamos en presencia de un máximo, ¿verdad? Porque f, mi función f aplicada en el punto x0 y 0 es la mayor. Por eso estamos hablando de un máximo. En ese caso se daría el bol invertido. Lo mismo para el mínimo relativo, pero ahora con el bol al revés, o sea, en su posición normal. La cúspide del bol va a representar una altura desde mi plano XY hasta el bol, hasta esa cúspide, que siempre va a ser menor que cualquier otra altura que saliendo del plano XY intercepte al bol. ¿Me siguen por ahí? ¿Cambio, Houston? Sí, profe. Bien. Vamos a seguir entonces. Y también teníamos acá el concepto de máximo, mínimo relativo, máximo absoluto. Fíjense que máximo relativo hace referencia que esto se va a cumplir, que f de xy se cumple para todo xy en un entorno. ¿Se acuerdan el P de la gráfica que vimos en un entorno chiquito de x0 y 0? En cambio, hablamos de máximo absoluto acá, cuando esto se cumple, f de xy menor que f de x0 y 0, pero para todo xy perteneciente al dominio de la función. Fíjense, acá aparece S, que está acá, habíamos dicho, S, el dominio de toda la función. Entonces, cuando hablamos de máximo relativo, cuando se cumple que f de xy va a ser menor de que cualquier f de xy, siempre va a ser menor o igual que un f de x0 y 0, o sea, calculado en el punto crítico. Pero como es relativo, está referido a un análisis que se hace en un entorno de x0 y 0, o sea, en un circulito alrededor, en donde el centro es el punto x0 y 0. En cambio, hablamos de un máximo ahora absoluto. Aguárdenme que voy a admitir a otro compañero. Bueno, Soledad está también ya en la sala. Entonces, hablamos de máximo absoluto cuando se cumple que f de xy es menor que f de x0 y 0, pero para todo xy, para cualquier valor, no ya para ese entorno, sino para todo xy contenido en S. ¿Me siguen hasta ahí? El mismo razonamiento se aplica para, en este caso, mínimos y máximos relativo y absoluto. ¿Me sigue? Sí, profe. Bien. Cuando hablamos de, esto tiene que ver con la terminología, se dice extremo de una función para hacer referencia a que tenga ya sea un máximo o un mínimo. Puede ser local, es otra palabra que se refiere a relativo, local o relativo, o en el otro caso, un máximo o un mínimo absoluto. Ya sea máximo o sea mínimo, la palabra que engloba esto es el extremo. ¿Sí? Muy bien. Antes de seguir, quiero también mostrarle otra situación que puede darse. Y en esto, digamos, en el análisis 1, el tema de I igual a f de xy, el estudio de los extremos se agotaba con máximos o mínimos. En el caso de funciones de dos variables, al estar nosotros en el espacio, aparece otro extremo, que se llama punto de ensilladura.
El punto de ensilladura o punto de silla, lo van a ver también en la bibliografía, tiene que ver con una situación particular, en donde un punto en particular, en este caso, por ejemplo, para un x0 y 0, existe un f de x0 y 0, de tal forma que es a la vez, en forma simultánea, es máximo y además es mínimo, dependiendo de cómo hagamos el análisis. ¿Me siguen con esto? ¿Cambio? Atento, Houston, ¿me escuchan? Sí, profe. De lo que se trata, insisto en esto, de a esta definición de, o mejor dicho, a estos conceptos nuevos que tenemos de máximos y mínimos, siempre referido a funciones de dos variables, se agrega otro que es el punto de ensilladura. Para un punto determinado, ese punto puede ser máximo o puede ser mínimo. Vamos a ver con una gráfica primero y después lo analizamos más analíticamente. A ver qué les voy a mostrar para eso. Veamos. Aguárdenme un cachito que estamos buscando acá. A ver, vamos con la nota de humor con esto. ¿Qué ven ahí? Díganme. Aló, Houston. Cambio, ¿qué ven? Silla de montar para cabalgar. Una silla de montar, exactamente. La silla de montar es una superficie, ¿verdad? Sí. Así como lo es un plano, así como lo es un paraboloide, es una superficie, ¿verdad? Ahora bien, en el punto, ¿ustedes ven el puntero del mouse? Sí. ¿Que se mueve? Bueno, en este punto, Sí. hagamos de cuenta que lo cortamos al caballo con un plano que va a dejar para adelante las patas delanteras y para atrás la parte trasera. ¿Está bien? Las patas traseras. Ese plano va a intersecar a mi montura. ¿En qué curva? Les pregunto, ¿en qué curva? ¿Cómo va a ser qué curva es? Intersección entre un plano que lo corta el caballo justo por acá, dejando adelante, por un lado, la pata delantera y por otro lado la pata trasera. ¿Me explico en mi pregunta? O sea, ¿qué forma va a tener cuando le corte el plano, profe? El tema es, ¿qué curva aparece cuando yo interseco este plano con la silla de montar? Una. Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto. No sé si siguen el mouse. Va a ser una cosa así, ¿verdad? Ya no. Así, ¿verdad? Sí. Una parábola. Una parábola, exactamente. En esa parábola, que es la que quedaría de cortar yo la montura en dos, ustedes cortan la montura ahí, la abren y ¿qué ven? Una parábola. ¿Me sigo? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Para ese punto de la parábola, ¿qué hay acá donde está el puntero? Hay un Máximo. máximo, exactamente. ¿Me siguen? Sí. Perfecto, hay un máximo. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero lo cortemos, no digamos al caballo, digamos a la montura, pero a lo largo del caballo, de tal forma que el corte me dividiría al caballo en pata delantera y trasera para adelante y la pata delantera y trasera del otro lado para atrás. ¿Me siguen? Lo cortamos con un plano así como está este plano ahora. ¿Qué figura voy a obtener de separar esa montura? Cortada a lo largo así como está indicando ahí el cursor. Díganme, ¿qué figura o qué curva voy a obtener?
¿Aló, Houston? Así, horizontal. ¿No será otra parábola? Sí. ¿Sí? Yes. Y en esta otra parábola, que la estoy siguiendo acá así, en este punto, el mismo de hace rato, ¿qué hay? Un mínimo. Un mínimo, recorcholi. Entonces, esta silla de montar me está ofreciendo un ejemplo clarito de lo que es un punto silla. ¿Me sigue? Sí. Perfecto. Vamos a dejar de compartir. Ahora les pregunto a ustedes. A ver, vamos a admitir otro compañero. Sergio ya está. Perfecto. Vamos a ver preguntas en el chat. Paraboloide, paralelo al plano XZ, otra parábola, perfecto, mínimo, muy bien. Ahora les pregunto a ustedes, así como yo presenté esta superficie en la que puedo encontrar un punto en donde en ese punto mínimo hay un máximo y además hay un mínimo, coexisten ambos. Ustedes se pueden imaginar alguna otra superficie o algo que ustedes hayan visto en la vida diaria. Yo les mostré la silla. ¿Ustedes se imaginan algo más? Díganme, por favor. ¿Cambio? ¿Cómo? Repregunto de vuelta. De la misma forma en que presenté la silla de montar como un ejemplo para mostrar que en un punto determinado, para un punto crítico, puede existir un máximo y un mínimo, o pueden coexistir simultáneamente. En la vida diaria, ¿ustedes lo ven en algún otro lugar? Piensen. En algunos relieves de terreno, sí, puede ser. En las papitas fritas, sí. Y ahora se los voy a mostrar. Y díganme ustedes si miento. A ver, lo tengo por acá. ¿La ven? ¿Aló, Houston? ¿La pueden ver? Sí, profe. ¿No le da hambre? ¿No le da hambre? Sí. Estoy Y tomando el té, fíjense, profe. bien, fíjense que ¿están viendo el cursor? Sí. Bien, si yo hago esto, corto con esta forma, en este punto tengo un mínimo, ¿verdad? Sí. Ahora, si corto con esta, que también va a ser una parábola así, ¿qué tendré en este punto, en el mismo punto de hace rato? Máximo. Un máximo. Un máximo. Un máximo. ¿Ven el ejemplo? Sí. Bien. Estos ejemplos los traje a colación porque todas estas cuestiones que nosotros estamos estudiando no son alejadas de la realidad, no es la matemática fría de símbolos solamente. ¿Sí? Muy bien, vamos a eliminar algunos de estos para no recargar el sistema. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Cambio, Houston. Seguimos entonces con nuestro... Ahora vamos a poner esto. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra teoría. ¿La están viendo en pantalla? Sí, profe. Bien, vamos a ir un poco más rápido. ¿Saben la hora que es? Ya van a ser las 20. Bueno,
¿De qué otra forma podemos definir esta cuestión de máximos o mínimos relativos? Vamos a ver. Ustedes saben que en el caso de un máximo, la altura desde el plano XY hasta que interseca a la superficie siempre va a ser mayor, ¿verdad?, que cualquier otro punto. ¿Me siguen? Sí. Estamos hablando del bol invertido. En el punto X0 y 0, que representa la cúspide ahí, esa altura siempre va a ser mayor que cualquier f de XY, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice acá? Si la diferencia, fíjense, de f de x0 más h y su0 más k menos f de x0 resulta negativo para cualquier combinación de valores h y q, entonces f de xy pasa por un máximo local. ¿Entendemos eso? ¿Cambió? ¿O lo explicamos de otra manera? ¿Qué dijo, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? No lo escuché. No entendí. Uh-huh. ¿Lo hemos entendido? ¿Cambió? Fíjense, si estamos en la situación del bol invertido, sabemos que la función f aplicada al punto crítico x0 y 0 va a representar la altura o la línea que va desde el plano xy hasta el bol. El bol en la parte de la cúspide representa el mayor valor, ¿sí? Ahora, cualquier otro, por ejemplo, cualquier otro valor, por eso dice x sub 0 más h y sub 0 más k, cualquier otro valor que esté alrededor de x0 y 0, siempre va a ser como respecto a f de x0 y 0. Si sabemos que f de x0 y 0 siempre es el mayor. Esto que estoy acá, supongamos que hagamos con un ejemplo. Que esta f de x0 y 0, la altura desde el plano xy hasta la cúspide del bol invertido, vale 5, digamos. Cualquier otro valor de altura que vaya desde el plano hasta el bol, tratándose de un máximo, insisto, o sea, bol invertido, va a ser mayor o menor que 5. Pregunto, cambio. En ese caso sería menor. ¿Cómo, perdón? Menor. Va a ser siempre menor, porque el bol está invertido, siempre va a ser menor. Entonces, al hacer fíjense, este valor que estoy acá poniendo, f de x0 más h y sub 0 más k, menor que que era 5 del ejemplo, menor que el resultado de un menor a un mayor, ¿cómo va a dar? ¿Positivo o negativo? Supongamos que sea 3 este valor, f de x0 más h y sub 0 más k. Menos 5 siempre va a dar ¿cómo? El resultado. Negativo el resultado. Negativo. En ese caso, fíjense, estamos con un máximo local, como habíamos partido el ejemplo. ¿Me sigue? Sí. ¿Me sigue? ¿Cambió? Sí, profe. Bien. Bueno, y en el caso contrario, estamos hablando de cuando se da la situación de un mínimo. Esta vez, esta diferencia, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo el bol para abajo, la cúspide, la base del bol, va a representar el mínimo.
Y cualquier otra altura, supongamos que sea 3 ahora ese mínimo, esa altura. Y cualquier otra altura hasta el bol va a ser siempre mayor que este mínimo 3. Supongamos que sea 5. Si yo hago la diferencia 5 menos 3, ¿cómo me va a dar el resultado? Positivo. Positivo. Consecuentemente, al ser, acá lo remarco, al ser positiva esa diferencia, estamos en presencia de un mínimo local. ¿Está claro? Sí. Muy bien. En un ejemplo, fíjense qué interesante es este ejemplo. Dice, proponer una función de dos variables que presente un mínimo relativo y otro que presente un máximo relativo. Identificar el punto y el valor que toma la función en ese punto. Representar gráficamente la función y el plano tangente a la misma que pasa por el respectivo extremo. Muy bien, vamos a leerlo más despacio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Proponga una función de dos variables, una f de x, y, que presente un mínimo relativo y otra que presente un máximo. Para cada una de ellas tenemos que identificar el punto y el valor, el punto, o sea, el punto crítico, y el valor que toma el f del punto crítico que toma la función en ese punto. Representarla gráficamente y el plano tangente. Bueno, veamos esta función que nos han propuesto acá, la función x cuadrado más y cuadrado más 1. Primero, lo primero que vamos a hacer es tratar de pensar, de masticar esta función de dos variables. Después la vamos a ver desde el punto de vista gráfico y vamos a ver cómo concuerdan los resultados. Pero primero pensemos esto. Esta función x cuadrado más y cuadrado más 1. ¿Cómo podemos analizar si presenta un mínimo relativo? Fijémonos, ¿qué significa que sea un mínimo relativo? Es encontrar el par de valores x, y, acá arriba, x, y, de tal forma que aplicada la función, este valor x cuadrado más y cuadrado más 1 sea el menor valor de todo. ¿Sí? X puede, como pertenece a los reales, puede tomar cualquier valor, positivo, negativo, cualquier valor real, puesto acá, o sea, si yo, por ejemplo, digo x1 y 1 será 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1. Mi f de 1, 1 es 3. ¿Sí? Mi campo escalar toma la función f de 1, 1 igual a 3. El tema es encontrar el par de valores x, y de tal forma que, que esta f sea el menor valor posible. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Cambio, Houston. Sí, sigamos. Sí, por acá en el chat me dice negativo. Bueno, todavía no me responde. Pero, ¿está claro el problema? ¿Me sigue? Sí, profe. Bien. Vamos a primero hacer un análisis de la función solamente y después vamos a ver desde el punto de vista gráfico. Empecemos por tanto x como y. Si yo dijera un mínimo, a mí me gusta, lo primero que se me viene a la cabeza es que darle a valores x e y valores negativos. Pero en este caso, como valores negativos están elevados al cuadrado, se van a hacer positivos, ¿verdad? Cualquier x y que yo tenga acá siempre va a sumar, siempre va a ser positivo. X ya sea negativo, el cuadrado lo hace positivo, lo mismo para y. Consecuentemente, tengo que pensar en otra forma. Ahora, fíjense, acá dice que cuadrado más y cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, uno puede decir, ¿qué pasa si yo tengo un x al cuadrado que me dé 0, más un y al cuadrado que me dé 0? Entonces, mi función va a valer 1. La pregunta es, ¿habrá algún otro valor x, y, o par de valores x, y de tal forma que f sea menor que 1? Pregunto.
No, profe. No, porque yo estoy hablando de poner a X y valores, ya sea positivos o negativos, que elevado al cuadrado van a ser todos positivos y van a sumar siempre a más 1. Consecuentemente, el mínimo se va a dar cuando mi función valga ¿cuánto? El F. 1. Ese va a ser el menor valor. Para que eso ocurra, X ahí tiene que ser 0. Entonces, el punto crítico, que lo estamos viendo acá, X0 y 0, va a ser justamente el 0, 0 que está acá. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Houston, cambio. Sí, profe. Muy bien. En ese punto, entonces, en el 0, 0, si ustedes calculan el F de 0, 0 acá, le va a dar que mi función vale 1. O sea que Z, que la altura, va a ser 1. ¿Sí? Ahora, vamos a la gráfica. Nosotros sabemos que la función Z igual a X cuadrado más Y cuadrado es igual a una tasa, ¿verdad? Es lo que vimos en la clase pasada. Y acá, en el punto 0, 0, en el punto, fíjense, lo estoy viendo acá, lo estoy recorriendo, en el punto acá, X, acá está, Y igual a 0, y X igual a 0, en este puntito acá, Y igual a 0, X igual a 0, yo tengo el punto crítico. Y la función calculada en ese punto crítico, o sea, la altura, vale 1, que es lo que estoy aquí remarcando con azul. ¿Lo ven? En ese punto es el mismo. La altura es la función aplicada en X0 y 0. ¿Me siguen? ¿Cambio? Bien. Sí, Y en ese punto yo tengo el plano tangente. Antes, cuando tenía función de una sola variable, yo tenía que el máximo o el mínimo se daba la tangente igual a 0. Ahora, estamos en el espacio, hacemos experimental, un montón de rectas acá me va a definir un plano. Por eso es que en ese punto, el plano tangente al punto máximo es paralelo a al plano determinado por las variables independientes, X e Y. ¿Me siguen hasta ahí, cambio? Sí, profe. Bien. Les pregunto ahora, esta gráfica está extraída del programa del Microsoft Mathematics. ¿Lo han bajado en sus PC? Cambio. Sí, profe. Algunos dicen sí, otros se llaman a silencio. A ver, vamos a consultar el chat. María dice sí, Brenda también dice sí. Bueno, a ver si Brenda o María pueden habilitar su micrófono y contarnos si ya han hecho alguna práctica con el Microsoft. Cambio. Atenta, María. María está contestando. En el programa se puede marcar los planos, sí, por supuesto que sí. Más respuestas, por favor. Profe, en el programa, bien. Volvemos a nuestra gráfica. Entonces, este plano que está acá, fíjense, en el programa, contestándole a una de sus compañeras, lo único que tengo que hacer es marcar en el espacio donde me dice ingresar, z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1, pongo 3 dimensiones, mando graficar y va a salir este huevo, este trozo de huevo.
Habilito después, con la misma gráfica, habilito otra función y pongo z igual a 1, por ejemplo, es el plano este, z igual a 1, mando graficar y le va a aparecer esta gráfica que está acá, que están viendo ahora. ¿Me siguen? ¿Cambio? Muy bien. Sigamos con el ejercicio. Entonces, hablaba de que este ejercicio me hablaba identificar el punto crítico, ya dijimos que es el 0, 0. El valor que toma la función es en el 0, 0. Acá cuando x es 0 y es 0, el valor que va a tomar la función va a ser 1, ¿verdad? Ya tenemos la respuesta para esto. Representar gráficamente la función la tenemos ahí y además el plano tangente ya está resuelto. Vamos al caso B, una función que representa un máximo relativo ahora. Fíjense, otra vez vamos a hacer el análisis desde el punto de vista, o sea, lo vamos a estudiar desde el punto de vista analítico, masticando la función y después en forma gráfica. La función f de x y es igual al coseno cuadrado de x cuadrado más y cuadrado. Ustedes saben que la función coseno varía entre, cambio Houston, -1. entre -1 y 1, exactamente. O sea, cualquier valor que yo le dé a x y ahí, y cualquier par de valores que yo ponga ahí, siempre la función coseno, aplicada a coseno, va a estar entre un mínimo de -1 hasta un +1. Eso como la función trascendente. Ahora, como tengo la función elevada al cuadrado, la pregunta es, esta función, ¿cuánto valdrá? Pregunto, insisto, ¿cuánto valdrá en su mayor expresión? ¿Cuál será el máximo de esta función? ¿Qué valor? Ya sabemos que, como está elevado al cuadrado, se va a ser positivo. ¿Cuál va a ser el mayor valor que va a obtener esta función? 1. 1, exactamente, porque el coseno varía entre -1 y 1, pero como está elevado al cuadrado, pues será 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, para que eso sea 1, ¿cuánto tiene que valer x e y? 0. 0, exactamente. Tanto x como y tienen que ser 0, 0. Es la única forma en que el coseno de 0 al cuadrado me dé 1, que es el valor máximo. ¿Está claro hasta ahí? Sí. 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 Esa es la forma de analizar, o sea, la forma de estudiar esta función. Cuando yo digo masticar, digo estudiar esta función en forma analítica. Ahora veamos la parte gráfica. Otra vez, ¿qué es lo que hago? Voy a mi Microsoft, por eso es importante, por favor, a todos aquellos que no han descargado el Microsoft, háganlo. Si hace falta en la próxima clase digamos, en algún momento detenernos para ver todas las funciones y cómo se grafica, lo hacemos acá. Pero si ustedes no lo tienen cargado en su computadora, no podemos avanzar. Por eso es importante que lo vean. ¿Por qué? Porque no todas las funciones, en este caso ha sido más bien sencillo, el coseno de x cuadrado más y cuadrado, analizarlo o masticarlo en forma, y estudiarlo en forma analítica, llegamos al resultado que x y tiene que ser 0, y tener digamos, un resultado de lo que nos están pidiendo. Pero cuando haya funciones más complicadas, ahí tenemos que recurrir sí o sí a la gráfica, ¿sí? Bueno, vamos a la gráfica de coseno de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué hago con esto? Voy a mi Microsoft, utilizo uno de los espacios para ingresar una función, pongo z igual a coseno cuadrado de x más cuadrado, y me voy a graficar, y que lo voy a obtener es esto que está acá. Ahí lo tienen. ¿Ven? Otra vez, cuando y vale 0 y x vale 0, voy a estar en este punto, subo con mi barrita hasta la altura, voy a tener ahí este valor que está en 1, fíjense. El plano este, z igual a 1, es el plano que ustedes están viendo color morado, que pasa justamente, que es paralelo al xy y que toca en su punto máximo a la función coseno de x cuadrado más y cuadrado.
esto que ven ustedes es la mayor altura y vale 1, que es la altura justamente del plano Z igual a 1. ¿Me siguen, Houston, cambio? Sí, profe. Muy bien. Vamos a es seguir entonces. Muy bien. Vamos ahora con la condición necesaria para la existencia de puntos críticos. Muy bien. Acá hay toda un planteo de tipo teórico, pero quiero verlo o quiero presentárselos de una manera más conceptual. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que exista el punto crítico? De eso se trata. Ahora, vamos a fijarnos. ¿Ustedes recuerdan el concepto que vimos en la clase pasada de lo que era una derivada parcial? ¿Alguien me puede hacer algún comentario? Ya sea por chat o por micrófono. ¿Cambió? Cambio. profe, la derivada parcial es cuando tenemos en sí varias variables que no, y donde tenemos que derivar respecto de una, Y manteniendo como manteniendo las las otras otras. Perfecto. constantes. Bien, esa es, digamos, la receta, la metodología para obtener. Pero, ¿cuál es el concepto en sí? Está bien, es cierto. Derivar, si yo tengo una función f de x, y la f sub x, que va a ser la derivada parcial de f respecto de x, es derivar mi función respecto de x manteniéndola ahí constante. Tal vez que sí, que si f de x, y, por ejemplo, es x cuadrado más y cuadrado más 1, f sub x, o lo que es la derivada parcial de f respecto de x, va a ser igual a 2x, ¿verdad? Está bien, esa es la metodología. ¿Qué me representaba geométricamente una derivada parcial? Adelante, ¿alguno se anima? Con sus palabras, dígamelo, así vamos construyendo de vuelta el concepto. Adelante, Houston. La superficie en el espacio, profe. ¿Cómo, perdón? Una superficie en el espacio. Una superficie en el espacio, dicen por ahí. ¿Qué más? Un plano. Un plano. Bien. Vamos a hacer imaginémonos lo siguiente. Que mi función f de x, y, a ver, lo vamos a poner acá. Aguárdenme un poquito, así lo vemos. Bien. Acá. Vamos a volver a nuestra figura que estaba acá. Salimos de nuestra pantalla y vamos a compartir la ventana de esto. Bien. ¿Están viendo ahora el caso del bol? Cambio, Houston, ¿están viendo el bol invertido? Sí, El máximo. Sí, profe. Muy bien. Cuando hablábamos nosotros, supongamos que yo tenga esta función f de x, y, cuando hablamos que aparecía
o cómo se podría interpretar geométricamente una derivada parcial de f respecto de x. Si yo estoy diciendo que la derivada parcial de f, que como dijo su compañero, es derivar respecto de x manteniendo y constante, mi f de xy se convierte ahora, al ser y constante, en una f de x solamente, porque y es constante, ¿verdad? Sí. Bien, ahora, cuando yo digo y constante, fíjense, voy a tratar de ponerlo acá, esta y constante será un planito que pasa por y, supongamos que valga 3y, que pasa por y que sube el plano hasta intersecar acá arriba, supongamos que este sea plano y constante, hasta intersecar acá arriba con la superficie, ¿verdad? Ujú. El plano y constante, a ver, lo pongamos de otra manera, es un plano que es paralelo al XZ. ¿Me siguen? Sí. Ese planito ustedes lo suben, intersecan, estamos haciendo y constante, intersecan con esta superficie, con el bol, ¿sí? En esa intersección, ¿qué encuentran? ¿Qué curva se da cuando yo interseco el plano con el bol? ¿Qué curva se da? Una parábola. Una parábola, exactamente. Entonces, mi f de x, y, ahora y constante, se transforma en una f de x solamente. Porque eso ocurre en todos los y constantes. Supongamos que sea igual a 3, en todos los y3 yo tengo una parábola, ¿verdad? En esa parábola, que la voy a ver de dibujar acá, sería más o menos así. Bueno, no se puede acá, pero la tengo ahí, la parábola. Esa parábola que es paralela al plano XZ, en el punto de máxima va a tener una tangente, ¿verdad? Sí. Sí. Esa tangente, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Cero, ¿eh? Cero, Cero. exactamente, porque es paralela al plano XY. Si ustedes dibujan ahora en su cuadernito, hagan una parábola, en el punto de máxima dibujan la tangente, ¿cuánto le da esa tangente? Cero. Cero, ¿me siguen? Sí. Muy bien. Ahora, fíjense, si yo lo tomo en cualquier otro punto de esa parábola, voy a tener una recta con una pendiente la tangente, ¿verdad? Sí. Que no va a ser cero, por supuesto, porque tiene una pendiente, en cualquier otro punto. ¿Me siguen? Eso, esta pendiente, esta tangente de esa parábola, que es la intersección del plano y constante con mi bol, es lo que me está interpretando geométricamente la derivada parcial de f respecto de x, porque mantuve y constante. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, ahora hagamos lo otro, f sub i, o sea, voy a mantener constante x. Mantener constante x significa intersecar, lo voy a hacer aquí, intersecar, fíjese, este plano que estoy dibujando, el x, el azul, supongamos que x valga 3, en cualquier punto de este plano que dibuje, ¿cuánto vale x? Si dije que este puntito es 3 acá. 3. En cualquier punto de este plano x siempre vale 3. O sea que esta es la ecuación del plano x igual a 3. Ahora, este plano, cuando yo lo interseco con mi bol, ¿qué voy a obtener? Parábola. Otra parábola. Y en el punto de máxima, esa parábola, en el punto de máxima, hay la tangente a esa parábola, ¿cuánto vale? Cero. Cero. ¿Me siguen? Sí. O sea, que yo tengo, fíjense, una tangente que en este caso, cuando yo hago f sub i, o sea, x constante, que le estoy mostrando en la figura, va a ser una recta en el punto de máximo, una recta, así como está ahí mostrando el cursor, una recta, que va a ser paralela al plano ZI, ¿verdad? Sí. ¿Me sigue? Sí, bro. Bien. Cuando yo hago la otra, y que en el máximo, ¿cuánto tiene que valer esa, decía usted, f sub x, cuánto tiene que valer?
Recién me lo acaban de decir. ¿Cuánto vale esa pendiente? 0. 0, exactamente. En el de máxima tiene que ser 0. Ahora voy a hacer el mismo razonamiento, pero calculando la f sub x, o sea, la derivada parcial respecto de f sub x. Entonces el plano va a ser el que va a subir ahora. ¿Sí? Y ahí voy a tener en la intersección otra parábola. Nada más que esta parábola ahora es paralela al plano XZ. ¿Me siguen? Y en el punto de máxima, ¿cuánto va a valer f sub i? Sí, f sub x, perdón. Porque estoy haciendo i constante. ¿Cuánto va a valer? La tangente de esa parábola, ¿cuánto vale? 0. 0 también en la cúspide. O sea que yo tengo que, en el punto donde está el M, una recta tangente que es paralela al plano XZ, que vale 0. Y la otra recta tangente que es paralela al plano YZ, que también vale 0. Ahora yo les pregunto, dos rectas que se cruzan, ¿qué forman? ¿Qué determinan? Un punto. Un plano, exactamente, un plano. Por eso yo hablaba acá arriba que en un máximo, un mínimo, bueno, lo han visto ustedes en la otra figura, yo te prendía el plano Z igual a 1, ¿verdad? Ese plano está definido por estas dos derivadas parciales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Cambio? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora les voy a mostrar, voy a salir de acá, y les voy a mostrar otra figura en donde vamos a ver con más claridad esta cuestión de los planos tangentes. Déjenme buscar un ratito. Acá está. Muy bien, veamos. ¿Están viendo el plano tangente de una superficie? Sí. ¿Lo ven? Perfecto. Fíjense, yo tengo una recta que es T2, fíjense, aquí está, sigan el cursor, esta parábola que está acá, me está determinando el X constante, ¿verdad? Fíjense, el X que vale A estará en un plano que se llama X igual a A. Al ser X igual a A, yo tengo un plano que es paralelo al ZI y que sube. ¿Cómo corta o cómo interseca al bol? Con esta parábola. ¿Me siguen? Sí. Consecuentemente, T2, al ser la tangente en este punto, me está determinando la derivada parcial de f respecto de... Respecto de I. De x, porque dice x como. ¿Es la que va variando? ¿No será al revés? Insisto de vuelta. Si yo calculo la derivada parcial de f respecto de i, ¿qué mantengo constante? A. A x, que en particular vale a. Entonces, este planito acá que sube, me está definiendo el x constante, o sea, la derivada parcial de f respecto de i, ¿qué va a ser? Con ese plano yo subo y corto a la superficie, la interseco en esta curva que es una parábola, ¿me siguen? Sí. Entonces, en este punto, la tangente a ese punto, a esa parábola, va a definir la derivada parcial de f respecto de i, porque ahí mantuve x constante, ¿me siguen? Sí. ¿Está claro, Houston? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Veamos si tenemos mensajes en chat. Me dicen, una curva, claro, está claro, está claro. Perfecto. Bueno, vamos a seguir así terminamos ya, porque si no, Adelma
lo va a retar y no van a tener tiempo para el recreo. Veamos. Estamos con esta. Bien. Ahora, imagínense que este puntito P se traslada acá arriba, al máximo. Entonces, ¿ahí qué va a generar? Dos curvas que están cruzadas. El plano. Ese plano tangente que va a ser paralelo al XY. ¿Me sigue en cambio? Sí. En particular, fíjense, para ese punto, para este punto que está acá, el P, tenemos acá nuestra superficie. Perdón. Acá está la superficie tangente a ese punto P. ¿Lo ven? Cuando este plano esté calculado, pero fíjense, este era el puntito P, lo que está en azul intenso es lo que ustedes conocen como el plano tangente a la superficie en el punto P, que es el rojo. Cuando este punto, el punto rojo, se traslada acá arriba, al máximo, a la cúspide, ¿cómo está ese plano? ¿En forma cómo? ¿Cómo se pone el plano? Paralelo a X. Al X, sí, se pone horizontal. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos ahora a tratar de terminar con esto. Estamos con la interpretación geométrica y fíjense que hace rato habíamos llegado a la conclusión, pero desde el punto de vista de interpretación geométrica, sin signos por ahora, interpretación geométrica, que ese plano en un máximo o un mínimo tiene que darse que la derivada parcial de f respecto de x, ¿cuánto vale? La derivada parcial de f respecto de x era la parábola, que en el punto máximo, esa tangente, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. 0. Y la otra, la derivada parcial de f respecto de y, ¿cuánto tiene que valer también? 0. 0. Y fíjense, después de hacer este análisis, dice acá, la única posibilidad de que esto ocurra es que se satisfaga el sistema f, derivada parcial de f respecto de x, calculada en el punto crítico, me dé 0. Y la derivada parcial de f respecto de y, calculada en el punto x0 y 0, me dé 0. Llegamos a la misma conclusión. Nada más que ahora, desde el punto de vista de la gráfica. ¿Me sigue? Sí. Bueno, vamos terminando, porque ya son y 33, ya tiene que irse a clase con Adelma. Pregunto, ¿alguna duda quedó por ahí? ¿No hay consultas? ¿Alguna contestación por micrófono? No, profe, todo bien. Bueno, Macanudo, nos despedimos entonces. Le agradezco la atención prestada y no se pierdan el próximo capítulo de esta apasionante novela que es Máximos y Mínimos. Vamos a aprender a usar un programa que evita todos los cálculos manuales para establecer máximos y mínimos. Así que reitero la invitación para el próximo viernes, seamos puntuales, 19 horas, el segundo capítulo de esta, insisto, apasionante novela. Gracias, adiós, adiós, adiós. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe.